Secretaria General Iberoamericana, rector de la Universidad de Salamanca, rectores, rectoras, autoridades académicas, señoras y señores. Es para mí un extraordinario privilegio el que me hayan permitido actuar como moderador en una sesión tan importante dentro de estas reuniones del altísimo nivel que están teniendo lugar en estos días, y nada menos que con el título, decíamos ayer, diremos mañana, el espacio euro-iberoamericano del conocimiento y la educación superior. Las palabras o el nombre de esta sesión evoca palabras históricas de Fray Luis de León, de Miguel de Unamuno, y es un espíritu que nos tiene que inspirar a todos junto con el de este extraordinario paraninfo. Muchos siglos de historia nos contemplan y es alta la responsabilidad de todos nosotros para hacer frente a los retos de la universidad en los tiempos actuales y concretamente de lo que vamos a tratar en esta sesión, que es el espacio euroamericano del conocimiento y la educación superior. No cabe duda, nadie puede tener dudas, que en un momento como el actual, en que la globalización avanza de manera imparable y que tenemos ante nosotros los retos de la digitalización, los retos de la transformación de nuestra investigación y de la integración de la universidad en su entorno, que son los tres lemas de este cuarto encuentro de rectores, pero hoy vamos a tratar precisamente del eje que tiene que ver y entronca, yo creo, con estas tres dimensiones, pero desde la perspectiva euro-iberoamericana. En esa globalización no cabe duda que las posibilidades de colaboración entre el área europea del conocimiento e Iberoamérica son indudables. Tenemos que avanzar hacia la movilidad universitaria, los intercambios de estudiantes, docentes e investigadores, fomentar e impulsar las alianzas entre universidades, no solamente europeas o latinoamericanas, sino también globales, orientadas a facilitar la acreditación y la obtención de títulos. Es también más necesario que nunca un trabajo en red entre las universidades, compartiendo fines y estrategias y el desarrollo de acciones conjuntas con gobiernos, instituciones y empresas como medio para aprovechar todas las oportunidades que pueden ofrecer los diferentes instrumentos de cooperación regional o transnacional existentes. Y para analizar estas cuestiones tenemos el privilegio de dos excepcionales ponentes que tengo que presentar, pero que realmente pues no necesitan presentación. En primer lugar, Rebecca Greenspan, secretaria general iberoamericana, con una distinguidísima trayectoria desde el punto de vista del servicio público a su país. Pues no en vano pues ha sido vicepresidenta de Costa Rica, pero también ha tenido otras posiciones dentro de su gobierno, como ministra de Vivienda, ministra coordinadora de Asuntos Económicos y Sociales y viceministra de Finanzas. No contenta con esta trayectoria dentro de su país, ha elevado sus actuaciones en el ámbito más internacional y como secretaria general adjunta de Naciones Unidas y administradora asociada al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Después de esta brillantísima trayectoria en su país y en el ámbito internacional, ha sido designada secretaria general iberoamericana en el año 2014 por los 22 países que conforman la Conferencia Iberoamericana y además ha sido recientemente reelegida por extraordinaria unanimidad, por aclamación, para continuar en esas funciones en que ha hecho un trabajo tan destacadísimo en favor de Iberoamérica y de la cooperación entre Europa e Iberoamérica. Es una reconocida defensora del desarrollo humano. Ha ayudado en gran medida a centrar la atención del mundo y de América Latina en temas tan importantes como la reducción de la desigualdad y la pobreza, la equidad de género y la cooperación sur-sur como instrumento para el desarrollo y el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, entre otros. Bienvenida, secretaria general, gracias por acompañarnos aquí esta tarde. El rector de la Universidad de Salamanca es catedrático de Derecho Administrativo, licenciado en la Universidad de Salamanca, doctor en Derecho con premio extraordinario de doctorado
tiene también una amplísima experiencia internacional, como investigador invitado en Friburgo y profesor invitado en la Universidad de París-Nanterre. Ha impartido cursos y conferencias en universidades extraordinarias de prestigio en Iberoamérica, como la Universidad de Buenos Aires, la Autónoma de México, de Sao Paulo, del Rosario Bogotá, y ha recibido la medalla Isidro Fabela de la UNAM y es también premio de investigación del CES de Castilla y León. Es autor o coordinador de 24 libros y más de 100 publicaciones en Derecho Público. Es experto en innovación y gestión de instituciones y tiene una destacadísima labor universitaria que se ha materializado, entre otras importantes responsabilidades, la de decano de la Universidad de Derecho entre los años 2012 y 2017, que precede inmediatamente a su elección como rector, posición que ocupa desde diciembre del año 2017. Tenemos, pues, ante nosotros dos panelistas de extraordinario nivel, con una extraordinaria experiencia en el ámbito de la educación, en el ámbito de las relaciones entre Europa e Iberoamérica, y creo que, por lo tanto, es para nosotros todos una extraordinaria oportunidad tener la ocasión de escucharles aquí esta tarde. Si os parece, tendría en primer lugar la palabra el rector de la Universidad de Salamanca, en que nos dirá unas palabras, el tiempo que crea necesario para desarrollar su intervención. A continuación intervendrá doña Rebeca Greenspan y después abriremos a un posible coloquio, preguntas que puedan tener la audiencia respecto a sus intervenciones. Pues, querido rector, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Secretaria General Iberoamericana, querida Rebeca, querido presidente de Santander Universidades, señor Matías Rodríguez Inciarte, rectoras y rectores, colegas venidos de todo el mundo para participar en este cuarto encuentro de Universia. Es un honor poder compartir esta ponencia con la Secretaria General Iberoamericana, pues ella es la verdadera alma mater del espacio euro-iberoamericano de educación superior, aprobado en esta misma ciudad de Salamanca con motivo de una cumbre hace ya unos cuantos años, e impulsora en los últimos tiempos de un gran espacio de movilidad académica de profesores y estudiantes que nos interesa a todos, pues genera oportunidades de crecimiento, de espacios comunes para compartir ideas y de desarrollo para nuestras universidades. Agradecer a Universia este momento en el que reivindicamos la colaboración a uno y otro lado del Atlántico, la concordia entre nuestras comunidades académicas. Es necesario también celebrar los discursos ejemplares que esta mañana pudimos escuchar de las mujeres líderes de la educación, entre quienes incluyo a la presidenta del Banco de Santander, a doña Ana Botín, que nos dieron lecciones de futuro, de cómo orientar nuestras instituciones y que deben inspirarnos, ¿no? Gracias a ellas, siempre presentes, siempre deben estar presentes ellas en todo acto académico y en toda celebración de las comunidades universitarias. Esto es imprescindible. Muchas gracias. Bien, al fin la universidad es un alma mater. Y la sabiduría se escribe con ese artículo, la. El mensaje de nuestra fachada plateresca, nuestra fachada rica, es un mensaje de crecimiento intelectual, de progreso de las personas. Suele decirse, quod naturam non da, salmantica non presta. Es mentira. Dejen de rezar ese viejo lema, como otros que vienen de un tiempo en el cual los prejuicios sociales e intelectuales no incluían a todas las personas. Salamanca presta capacidades y formación a quien se acerca a sus aulas, con independencia de su origen social, su género, sus capacidades económicas. Salamanca lo da. Han visto ustedes estos días muchos de nuestros iconos fundamentales. Seguro que han intentado buscar la rana, la presbicia a veces lo dificulta. Yo tengo una réplica exacta en mi despacho, si alguien quiere verla de cerca, pues está invitado a hacerlo, pero no dejen de fijarse en los enigmas del claustro interior del edificio histórico.
Detrás de nuestra secoya hay una serie de imágenes fantásticas que evocan mensajes de sabiduría, y este es uno de los más importantes. Se lo resumo en latín: festina lente, apresúrate despacio. Yo creo que esa es la imagen de la universidad de nuestro tiempo. Está el ancla y el delfín. Las universidades hemos de ser instituciones ancilares. Así nos describe la literatura, instituciones ancla. ¿Por qué ancla? Pues porque, para empezar, no nos deslocalizamos, estamos vinculadas al territorio. El ancla es el símbolo de la fuerza, de la potencia, de la estabilidad, pero al mismo tiempo debemos reflejar la adaptabilidad, la capacidad colaborativa, la flexibilidad de los delfines. Este es el mensaje para las universidades a uno y otro lado del Atlántico. Sigamos siendo instituciones ancilares, sigamos siendo anclas en el territorio, fortaleciendo el progreso de las personas de nuestras comunidades, pero al mismo tiempo también adaptémonos a las nuevas exigencias del tiempo. Bueno, Salamanca siempre ha sido un ancla en este territorio y un delfín. Nadó, voló hacia el otro lado del Atlántico para, con sus estatutos, contribuir a la fundación de las primeras universidades americanas. Nuestras hermanas aquí representadas, muchas gracias a todas las universidades de Europa y América que buscan aquí, que se acercan a la raíz, que, como puede contemplarse, y esta mañana también veíamos esta imagen de las influencias y las correspondencias en un sentido y en el otro, pues tanto hemos dado como hemos recibido de América en la misión universitaria. Bueno, y ha sido gracias a personas. Todo esto es posible, hay que recordarlo también, gracias a mujeres y hombres que nos han marcado el camino a seguir. ¿Cuáles deben ser los valores de la universidad? Los de modelos ejemplares. Ahí está pues Fray Antonio de Montesinos con su sermón, ahí está Miguel de Unamuno, pero también están Beatriz Galindo, Luisa de Medrano o Gloria Begué, una mujer que fue inspiradora de la Constitución Española de 1978, de la que estamos a punto de celebrar 40 años. Los fundadores de las repúblicas americanas también pasaron por aquí, los poetas distinguidos con el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, el último Rafael Cadenas. Siempre mujeres y hombres que han defendido los valores de la democracia, de la libertad, de la dignidad de la persona, los valores comunes. Valores que están también, rector Yuri, en la reforma cordobesa que conmemoramos en este 2018. Estamos celebrando el 8º centenario de la Universidad de Salamanca, pero en este Paraninfo tiene que resonar alto y claro el mensaje de la reforma de Córdoba de 1918, porque supuso la democratización de la Universidad Iberoamericana, supuso la voz de los estudiantes en el cambio de la universidad. Aquí estamos reunidos las rectoras, los rectores, las autoridades académicas, pero hemos de atender siempre a lo que nuestras comunidades académicas nos dicen, escuchar a los estudiantes. Ellos representan las futuras generaciones universitarias que han de seguir los caminos que tracemos, esa declaración de Salamanca que se inspirará en la raíz histórica de 800 años, en la reforma cordobesa del último centenario, con todo su significado en ese manifiesto liminar que se evocará también en la próxima Conferencia Regional de Educación Superior el mes de junio. Estos son los principios que hemos de recordar siempre y es importantísimo que sean compartidos a uno y otro lado del Atlántico. En estos momentos el Consejo Europeo, las instituciones de la Unión Europea intentan promover declaraciones comunes sobre la enseñanza de los valores en las universidades de Europa. Pero nosotros, las universidades iberoamericanas, tenemos esos valores muy asentados hace mucho tiempo. En el mes de septiembre conmemoraremos el 30º aniversario de la Magna Carta de Universidades Europeas aquí en Salamanca, firmada en Bolonia en el año 1988, pero ya en 1918, desde la Universidad de Córdoba, se lanzó el mensaje de qué es lo que tenemos que hacer las universidades para contribuir al progreso de nuestras sociedades. Hemos de ser puentes. Puentes culturales, puentes de civilización, puentes de comunicación entre las sociedades, generar esas fantásticas redes entre universidades que aunan a todas las personas
que hablamos la misma lengua y a quienes en portugués, en inglés, en cualquier otra lengua se suman a nuestras redes internacionales. Pero para ello hemos de vencer también algunas dificultades técnicas que se plantea el espacio euro-iberoamericano de educación superior. Carecemos de una moneda común. No tenemos un euro, el euro comenzó siendo un viento y ahora es una moneda común europea, pero en Europa hay algo tan importante como el euro, que es el crédito ECTS, una unidad de medida del rendimiento académico y de la adquisición de capacidades y del esfuerzo que deberíamos desarrollar en el espacio euro-iberoamericano de educación superior. Este es un primer desafío técnico a afrontar, la medición a los efectos de garantizar el reconocimiento de las titulaciones, las correspondencias y los acuerdos entre universidades. Lo dejo planteado. También hemos de posicionarnos en cuanto a la medición de los indicadores de calidad de las universidades. Nos están ganando la partida, no solo porque lo que hacemos en español computa menos, sino porque el servicio clave de las universidades al desarrollo de sus territorios no es tenido en cuenta en muchos de los indicadores. ¿Por qué no se valora mucho más el compromiso social que tantas universidades aquí representadas aportan para promover el desarrollo? ¿Por qué centramos el foco predominantemente en aspectos de investigación? Las universidades iberoamericanas deberíamos decir algo en este sentido. Y también tenemos que comprometernos mucho más en este sentido. Creo que se pronunciará la secretaria general iberoamericana con el desarrollo social. ¿Qué son las universidades? ¿Cuál debe ser el futuro de las instituciones universitarias? ¿Para qué servimos? Por supuesto, hemos de abordar los desafíos de la transformación digital, los retos de la investigación, pero hemos de pensar por encima de todas las cosas en el servicio a nuestras sociedades y hemos de contribuir decisivamente a la realización de los objetivos globales de desarrollo sostenible. Hemos de fijarnos en el futuro, en los niños, y hemos de participar también en la formación continuada a lo largo de toda la vida de las personas de más edad que también quieren, como pueden comprobarlo, acercarse a este Paraninfo para recibir el mensaje de la universidad. ¿Por qué no sumamos todas nuestras capacidades a la realización de los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Por qué no impulsamos universidades mucho más comprometidas en la equidad de género, en la protección del entorno, en la inclusión de todas las personas con independencia de sus capacidades en los proyectos universitarios? Hace 800 años aquí se reunían hombres y también mujeres, aunque entonces en condiciones de desventaja que todavía es necesario superar plenamente para crecer en términos cognitivos e intelectuales. Y 800 años después debemos plantearnos la misma aspiración. Decíamos ayer, diremos mañana, volquemos, orientemos nuestras universidades al servicio de las sociedades y siempre unidos. Termino con otro de los enigmas de nuestro claustro interior. Cuando hay concordia, las cosas pequeñas crecen y se multiplican, y cuando hay discordia, las cosas grandes se desintegran. La imagen de unidad de las universidades europeas, iberoamericanas y de todo el mundo convocadas por Universia en Salamanca es esperanzadora. Juntos creceremos, abriremos espacios de movilidad para nuestros estudiantes y profesores, y esos espacios deben servir también para contribuir a los objetivos del mundo. Tenemos que orientar nuestras universidades a ese servicio social y a la aspiración de crecimiento de las comunidades humanas que siempre ha caracterizado nuestro ser. Muchas gracias. Muchas gracias, rector Rivero, por tus brillantes y elocuentes palabras que ponen el acento en toda esta trayectoria histórica de la universidad que hay que volcar en los tiempos actuales, subrayando esos factores conectados con el desarrollo social
y el servicio a las comunidades donde se asientan las universidades, que son factores, cambiarán los tiempos, pero son factores que siempre son típicos de las universidades y que deberán configurar también su futuro. Muchas gracias, rector. Tiene ahora la palabra Rebecca Greenspan, que la escuchamos con impaciencia. Querido rector magnífico de la Universidad de Salamanca, y uso magnífico en el sentido de lo que usted dijo ayer en la cena, que nos gustó tanto. Señor Matías Rodríguez Inciarte, presidente de Santander Universidades, un placer estar aquí con usted. Muchísimas gracias por sus palabras. Queridos rectores de universidades iberoamericanas y de todo el mundo que nos acompañan, queridos miembros de la comunidad académica, amigas y amigos. Primero, permítanme agradecerle muy especialmente a Ricardo por la oportunidad de regresar a esta maravillosa universidad, en donde la verdad se percibe el valiente transitar de los siglos. Cuando hablamos de asumir responsabilidades históricas, de entender el rol que estamos llamados a cumplir en nuestro espacio y en nuestro tiempo, pocos lugares nos transmiten tanta gravedad, tanta sensación de trascendencia, como la octocentenaria Universidad de Salamanca. Gracias, querido rector. Y fue aquí en Salamanca, como ya se dijo, en el año 2005, en la 15ª Cumbre de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno, que se creó el Espacio Iberoamericano del Conocimiento. Y esto se hizo también después de que el Consejo Universitario Iberoamericano también nos pidió que creáramos el Espacio Iberoamericano del Conocimiento. O sea, no fue simplemente una creación, una idea repentina en ese momento, sino realmente fue un esfuerzo por responder a una solicitud que recibimos precisamente de las universidades y de los rectores. Y esto también oyendo lo que desde la primera cumbre iberoamericana en 1991 en Guadalajara manifestaron los jefes de gobierno en ese momento, y decían, desde entonces, promover un mercado común del conocimiento como espacio para el saber, las artes y la cultura. Y este era el pilar principal, la columna vertebral de lo iberoamericano. Así que la educación no es un elemento satelital del proyecto iberoamericano o una preocupación al margen de otros objetivos más valorados. Por el contrario, la apuesta por la educación es un elemento central de la comunidad iberoamericana, una de las razones de ser sobre las que se asienta el trabajo que todos juntos impulsamos. Más allá de la gran diversidad que caracteriza a nuestro espacio, de las distintas posturas y visiones que defienden nuestros gobiernos, esta es un área en la que existe una prioridad compartida. Todos los países iberoamericanos comprenden que su futuro pasa por ampliar el acceso a la educación y mejorar su calidad. No en vano, la nuestra es la región que más logró expandir la educación universitaria en años recientes. Algunas cifras de la UNESCO. Entre el año 1980 y 2015, el mundo multiplicó por 3 su matrícula universitaria. Latinoamérica lo hizo por 4. El mundo lo hizo del 12% al 36% de la población relevante. En América Latina, el crecimiento fue de 4 veces, del 13% en 1980 al 47% en el 2015. Y esa expansión fue además mayor para los estudiantes de los 2 quintiles más bajos de ingreso, que explican casi la mitad del crecimiento de la matrícula universitaria en la última década. O sea, esta es una historia de equidad social. 2 de cada 3, y no me canso de repetir este número, ustedes me lo han oído muchas veces, 2 de cada 3 estudiantes universitarios en América Latina son primera generación en sus familias en asistir a la universidad. Esa población, la generación joven más educada, más numerosa y más exigente de nuestra historia, representa nuestra ficha de cambio, nuestro capital para hacer frente a la 4ª revolución industrial. Pero esta historia de equidad tiene una pata débil. A diferencia
las diferencias de calidad a las que nos enfrentamos en todo el sistema educativo. La transmisión, estoy convencida, que la transmisión intergeneracional de la desigualdad dependerá en el futuro, más que del acceso, de la calidad del sistema educativo al que puedan ir los sectores mayoritarios de la sociedad. Esta tarea es hoy más urgente que nunca, dadas las grandes presiones a las que se enfrenta el sistema educativo de cara a las nuevas tecnologías y a las demandas del mercado laboral, donde hay por un lado, como se dijo hoy, el peligro del desencanto de nuestros jóvenes y de los efectos de la desalineación entre la demanda de capacidades por parte del sector productivo y la oferta laboral. Con esta introducción, permítanme entonces esta tarde articular mi presentación en torno a 3 aspectos que creo deben estar presentes en nuestra reflexión. Primero, como bien lo dijo el querido rector, nuestro papel en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Con mi historia, ustedes no podían esperar que no me refiriera a ello, ¿no? Segundo, el impacto de la disrupción tecnológica en la educación superior y dónde creo que podríamos enfocar nuestros esfuerzos. Yo me referiré principalmente a los temas del mercado laboral. Y tercero, ¿qué estamos haciendo juntos en el espacio iberoamericano? El rector ya se refirió a algunas de las ideas que debemos abordar. Con respecto a la Agenda 2030, yo quisiera empezar por enfatizar que la Agenda 2030 es, junto con el Acuerdo de Cambio Climático, un gran triunfo del multilateralismo. En un mundo en que comienza a predominar la lógica de la fragmentación y de la polarización, donde algunos se cuestionan inclusive si este mundo multipolar también puede ser un mundo multilateral, la Agenda 2030 es la única narrativa positiva que tenemos a favor de la acción colectiva global. Y yo creo que todos aquí tenemos la responsabilidad de renovar nuestros votos con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible y contribuir desde las universidades a internalizar esta agenda en nuestras sociedades y en nuestros centros de investigación y docencia. Lo que estamos haciendo en este encuentro, y hoy lo decía bien el rector Barbieri, en la mañana hablaba del capital social que aquí se construye. Este capital social debe ponerse al servicio de estas causas comunes y colectivas. Las universidades no se pueden quedar aisladas de este gran reto universal que es la Agenda 2030, porque el papel de las universidades en esta agenda, si bien tiene que ver con la formación y la investigación, trasciende esta, porque las instituciones universitarias son también espacios idóneos para el impulso y el establecimiento de alianzas, no solo entre las universidades mismas, sino con otros actores de la economía y de la sociedad, con el sector privado, con los gobiernos locales, con la sociedad civil, como lo dije esta mañana Ana Botín, y como es ese tercer tema que ustedes pusieron en la agenda que mencionó el representante de la Universidad de Campiñas. Por eso quiero destacar el esfuerzo que se está realizando desde las redes universitarias para ello, desde las nacionales, desde las regionales y birregionales, como el Consejo Universitario Iberoamericano, el Consejo Universitario CELAC-UE, para mencionar solo algunos, pero hay algunos esfuerzos que debemos profundizar, que debemos potenciar y en el que nosotros en la CEGIP hemos considerado como un vínculo estratégico. Y lo decíamos aquí en Salamanca, precisamente de nuevo aquí, querido rector, en Salamanca, en febrero de este año, que las universidades son la red que reúne a más personas jóvenes en el mundo. Más de 200 millones de estudiantes a nivel global. Son, por lo tanto, un lugar con un valor incomparable para gestar este cambio generacional. Y yo creo que la Agenda 2030 tiene el potencial de convertirse en eso, en la bandera generacional de quienes hoy se encuentran en el colegio y la universidad. Esta es la primera generación que puede eliminar la pobreza extrema del mundo y la última generación que puede salvar el planeta. Esa es la Agenda de Desarrollo Sostenible. Tenemos la responsabilidad de eliminar la pobreza extrema y la responsabilidad de poder crear y construir el desarrollo sostenible. Al otro aspecto que me quiero referir
con respecto a esta Agenda 2030 es el que hizo referencia a Su Majestad el Rey y el presidente de Portugal hoy en la mañana, que es el tema de los valores, y el rector también se refirió al tema de los valores. Los valores que deben guiarnos en la educación y en la transformación que estamos viviendo. Yo creo que el espacio iberoamericano precisamente tiene eso, tiene unos valores que son una apuesta por el multilateralismo, por la cooperación, por el diálogo, por la paz. Y el tema de los valores, decíamos hoy, debe guiarnos en la educación y en la transformación que estamos viviendo. Me decía mi buen amigo Julio Frenk, el presidente de la Universidad de Miami, el otro día, que los jóvenes se vuelven ciudadanos a la misma edad que entran a la universidad. Así que tenemos una responsabilidad enorme, porque ese ciudadano que entra a nuestras aulas tiene que salir mejor de lo que entró con respecto a sus valores. Y esto hay que proponérselo, porque no es automático. Yo recuerdo un estudio hace muchos años en una universidad, cuyo nombre no recuerdo, que precisamente medía los valores con los que entraban los alumnos a la carrera y los valores con los que salían. Y salían con menos valores que con los que entraban. Y se cambió el currículum de ese departamento y de esa carrera. Yo creo que eso tenemos que pensarlo todos, ¿verdad? Por eso digo, no es automático. Lo de los valores hay que proponérselo. Y yo quiero rescatar dos aspectos de esos valores que quiero resaltar hoy, porque hay muchos cruciales e ineludibles. Pero en este mundo que no termina de nacer, hay dos a los que yo les pido que le pongan especial atención. El primero es el valor de la equidad entre los hombres y las mujeres. Yo sé que habrán, y estamos hablando ya de muchas cosas importantes en el siglo XXI, y hablaremos de la tecnología y de la inteligencia artificial y de la robotización. Habrá muchas cosas importantes que pasen en el siglo XXI, pero el carácter de este siglo estará determinado por cuánto avancemos hacia la equidad de género y cuánto podamos recuperar para ambos, para las mujeres y para los hombres, los afectos, la familia, la corresponsabilidad y la equidad. El segundo que quiero comentar con ustedes hoy es la necesidad de construir lo que yo llamo identidades incluyentes, porque así las llama Amartya Sen, pero Roberto Fernández, el presidente de la CRUE, las llama identidades blandas, porque así las llama Malouf. Y yo creo que este es un elemento fundamental, porque de identidades excluyentes está lleno el mundo. Nosotros tenemos la responsabilidad de construir en nuestros estudiantes identidades incluyentes, estudiantes que se reconozcan en su complejidad, que sepan que pueden ser muchas cosas a la vez, que se relacionan con distintos colectivos en distintas dimensiones, que no hay ninguna característica de su identidad, ni la raza, ni la religión, ni el equipo de fútbol, que sea todo lo que ellos son. Que las identidades autoritarias son aquellas que quieren que seamos solo una cosa por medio de la cual, solo por medio de ella nos identifiquemos. Las identidades incluyentes son las que nos van a permitir convivir en una sociedad más pacífica, en una sociedad más armoniosa, en una sociedad de la concordia. Construyamos identidades incluyentes en nuestros estudiantes y en el mundo en el que nos toca vivir. Tendremos un mejor mundo si tenemos identidades incluyentes. No hay que dejar de ser europeo para ser iberoamericano. Yo no tengo que dejar de ser costarricense, centroamericana y profundamente latinoamericana para ser iberoamericana. No tenemos que escoger, tenemos que incluir, porque todos nosotros merecemos la complejidad de nuestra propia identidad. Mi segundo punto, dejando ya los ODS, es el punto del futuro del trabajo. No me voy a referir a los cambios en la educación, porque ustedes han estado hoy discutiendo eso y tenemos realmente unas ponencias excepcionales a las que no podré añadir mucho más. Pero estoy en una comisión global sobre el futuro del trabajo que convocó la OIT, presidida por el primer ministro de Suecia y el presidente de Sudáfrica. Y en ella estamos analizando este tema que ha generado un gran interés, un montón de titulares,
y tengo que decir también una gran ansiedad, lo que algunos de nosotros llamamos un ataque de pánico. 2 de cada 3 latinoamericanos creen que la tecnología les va a quitar el trabajo. Entonces, hay que analizar esto con tranquilidad, porque también, entendiendo qué es lo que está pasando ahí, también tendremos que hacer nosotros, consecuentemente, nuestras reformas. Y estamos analizando estos pronósticos catastrofistas que anticipan una destrucción masiva de puestos de trabajo y la creación de una población desempleada estructural, cuya baja calificación la puede mantener fuera del tejido productivo. Y eso significa que la mantendrá fuera del universo de significado que hemos construido en torno al trabajo como instrumento de realización personal. Por eso es tan importante pensar en lo que podemos hacer. Lo importante a saber es que existen importantes diferencias en torno a las metodologías que se emplean para realizar estas proyecciones. Y la comunidad científica, la verdad, está dividida con respecto a este tema, sobre el verdadero impacto de la tecnología en el empleo, por causa de la digitalización, de la automatización, de la inteligencia artificial. Si se mide por ocupaciones, comparto con ustedes, algunos estiman que en torno a la mitad de los empleos desaparecerán en los próximos 15 o 20 años. Pero si en cambio se mide por tareas, muchos menos empleos desaparecen y en cambio surgen nuevas posibilidades de colaboración entre los seres humanos y las máquinas. La Universidad de Oxford estima un riesgo de automatización para el 47% de los trabajadores de Estados Unidos. El Banco Mundial afirma que 2/3 de todos los puestos de trabajo de los países desarrollados podrían automatizarse. Sin embargo, la OECD estima que solo el 9% de los trabajos corren un alto riesgo, aunque una gran proporción de las tareas, alrededor del 50%, podrían automatizarse. Para el caso de Europa Occidental, dicen, se cree que la destrucción en el sector industrial, de empleos en el sector industrial, puede alcanzar alrededor de 8 millones de personas para el año 2035. Pero dicen se crearían 10 millones de nuevos puestos de trabajo, especialmente en el sector servicios. Es decir, que el efecto neto es incierto. Lo que sí podemos constatar hoy es que los países con mayor densidad de robótica no son necesariamente los que han experimentado mayores caídas en el empleo. Y asimismo, y aunque en el corto plazo es posible que observemos gran movimiento en sectores específicos, creemos que no podemos despreciar el poder generador de empleos de los cambios tecnológicos, demográficos, ambientales que estamos registrando. La verdad es que con humildad tenemos que saber que no sabemos cuál es el futuro del trabajo. Sabemos algunas cosas, ¿no? Sabemos que la llamada economía verde o la economía del cuidado son unas de los grandes sectores que anticipan una mayor expansión en las próximas décadas. Y que en la economía del cuidado no hemos logrado valorar adecuadamente hasta ahora lo que significa. Los servicios serán sin duda un elemento fundamental en las nuevas estructuras productivas, ya lo está haciendo en nuestros países, pero también, cosa que no se creía antes, los servicios han sido una fuente de aumento de productividad y de difusión tecnológica y técnica. Yo en lo personal no estoy convencida de que la revolución digital nos llevará por fuerza a un mundo de mucho mayor desempleo o lo que se dice desenfranchisement o desempoderamiento. El peligro que veo, fíjense, más que este problema de un gran desempleo estructural, el peligro que veo y que me preocupa enormemente es un aumento acelerado de la desigualdad. De que el nuevo empleo creado presente enormes brechas de desigualdad. Y que ésta crezca de manera insostenible para sociedades democráticas, que han visto, como las nuestras, una expansión de las clases medias más exigentes y menos tolerantes que antes. Por eso, entender que la transformación de nuestras economías y nuestras sociedades será profunda e irreversible y que debemos adaptar nuestros sistemas educativos a la incertidumbre y a la gestión del cambio acelerado es fundamental. Adaptarnos a un mundo donde el conocimiento se vuelve obsoleto rápidamente
y que ello implica tener una mayor capacidad de reacción y flexibilidad, es Paramount para poder enfrentar estos retos. Y esta reacción, capacidad de reacción y de flexibilidad es la mayor que hayamos tenido que ejercer alguna vez. Aquí, la gobernanza de las universidades, como decía la Declaración de Río, como repitió hoy precisamente la presidenta Ana Botín, y el liderazgo de ustedes para tener una visión de largo plazo y enfrentar inteligentemente las resistencias al cambio, serán esenciales para lograr enfrentar este cambio de época con éxito. Recordemos, yo siempre digo que recordemos que el corto y el largo plazo comienzan al mismo tiempo. O sea, no es que el largo plazo es una sucesión de cortos plazos, ¿verdad? O sea, es hoy donde tenemos que tener con visión de largo plazo, actuar aceleradamente, pero viendo realmente hacia el futuro. Y por eso los temas de discusión que ustedes tienen hoy aquí son tan importantes. Aprender a aprender, el aprendizaje a lo largo del ciclo de vida, desarrollar las aptitudes cognitivas y el pensamiento crítico, adoptar un enfoque de capacidades y de transmisión de destrezas y habilidades, aquellas habilidades que la tecnología potencia en lugar de aquellas habilidades que la tecnología reemplaza. Por eso skills no es suficiente, tienen que ser aquellos que efectivamente no sean reemplazables por la tecnología. Y junto con esto, lograr una mayor movilidad que permita que la experiencia educativa iguale oportunidades y desarrolle la ciudadanía global. Y aquí voy a mi tercer punto, que es lo que estamos haciendo en el espacio iberoamericano del conocimiento. En primer lugar, estamos trabajando para favorecer la movilidad. Para ello, ¿qué estamos haciendo? Estamos tratando de incidir tanto en la dimensión académica, a través de acciones dirigidas, y lo decía muy bien nuestro rector magnífico, a través de acciones dirigidas al reconocimiento de periodos de estudio y de títulos, como en la parte migratoria, también estamos trabajando en ello, ya les contaré, porque estamos tratando de promover un convenio marco iberoamericano para el impulso de la movilidad. Un convenio marco voluntario para el impulso de la movilidad. En cuanto al reconocimiento de periodos de estudio y de títulos, en el marco de la cumbre que tuvimos en Cartagena, la 25ª cumbre iberoamericana, se aprobó un acuerdo en la materia. El acuerdo se basa en la mutua confianza, respaldada por el fortalecimiento y la cooperación entre los sistemas nacionales de evaluación, aseguramiento de la calidad y acreditación de la educación superior. Justo la semana pasada, precisamente en Antigua, Guatemala, tuvimos el Foro Iberoamericano de Responsables de Educación Superior para preparar la cumbre que tenemos en Guatemala precisamente este año, en noviembre, 15 y 16 de noviembre, y se aprobó ahí la implementación de los componentes principales de esta agenda. El establecimiento del Sistema Iberoamericano de Aseguramiento de la Calidad, la creación del registro de programas e instituciones acreditadas, la puesta en marcha del sistema de información de la educación superior. Y se ha acordado también la implementación del suplemento al título universitario en términos semejantes a la iniciativa europea. Mucho que aprender de lo que se ha hecho en Europa, pero también mucho que adaptar a las condiciones que tenemos en América Latina y a lo que quieren el sector universitario y ustedes, nuestros queridos rectores en la región. En cuanto al tema de circulación y mayor movilidad universitaria y académica, estamos, como les dije, trabajando en la formulación de un convenio marco iberoamericano dirigido a eliminar los obstáculos que afectan hoy a la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores, a la realización de prácticas laborales o profesionales, la movilidad intraempresarial, la movilidad de emprendedores, inversores y profesores titulados. Les voy a poner un ejemplo. Nos hemos reunido con las oficinas de migración, porque la mayoría de nuestros programas, o en muchos de nuestros programas, no se pide para la obtención del título una pasantía laboral. Entonces, si queremos poner pasantías laborales para esos estudiantes, tenemos que hacerlo cuando ya se gradúan. Y cuando ya se gradúan, tienen que hacer la pasantía laboral con una visa
laboral, no con una visa de estudiante. Sin embargo, ya por lo menos 10 países de la región han aceptado extender la visa de estudiante aún 2 años después de la graduación si están avalados por la universidad de la que obtuvieron el título. Y esto podría facilitar enormemente la movilidad y las pasantías laborales de esos estudiantes, para poner un ejemplo concreto. Europa, por supuesto, está en un estadio más avanzado en este proceso, pero en Iberoamérica estamos dando pasos decididos. En el marco de Campus Iberoamérica, hemos avanzado en la promesa que hicimos en Río de Janeiro, en la reunión de rectores hace 4 años, con el compromiso entonces de Emilio Botín y el equipo que está aquí. Les agradezco a todos los que todavía nos están oyendo y nos han acompañado hoy por esa magnífica reunión que tuvimos en Río de Janeiro. Y el respaldo del Santander que concretamos en la cumbre de Veracruz, como bien dijo hoy la presidenta Ana Botín, estaba ella, estaba el rey, estaban todos los presidentes de la región. Fue un momento realmente muy especial. Y a partir de ahí, a partir del 2014, se han adherido a la Alianza por la Movilidad un total de 54 instituciones que representan más de 800 universidades y entidades públicas y privadas de los 22 países de la región. Los programas que integran Campus Iberoamérica hasta ahora han superado ya las 50.000 movilidades entre 2015 y 2017 y estamos realizando gestiones para asegurar fortalecer el cumplimiento de nuestras metas para el 2020. Nosotros sabemos muy bien que para poder seguir con este programa y profundizarlo, el elefante en el cuarto, ¿no?, como dicen, es el financiamiento, ¿no? Y sabemos muy bien que ahora estamos en un periodo que se llama en estos momentos de consolidación fiscal. Cuando yo estaba en el Viceministerio de Finanzas, lo llamábamos recortes, pero ahora se dice más bonito. Bien, en ese marco, ¿no?, pues no podemos esperar que lo principal de los recursos vengan del sector público. Vendrán algunos, pero no los fondos principales. Pero realmente hemos recibido una excelente recepción del sector privado en muchos de los países, en grupos de empresarios que se han manifestado como empresarios por la educación, que están dispuestos a hacer fondos que nos permitan efectivamente profundizar en la región las movilidades que son tan importantes para la adquisición de esa experiencia educativa que nos da unas habilidades que no se aprenden en el aula, sino que se aprenden en la experiencia, en la movilidad. Ustedes saben que de esas 2/3 partes de estudiantes, primera generación en la región, en su familia que llegan a la universidad, la mayoría de ellos hoy en día no tienen pasaporte. Si queremos realmente igualar las oportunidades, tenemos que hacer esto posible para ese grupo de estudiantes, si no será solamente esa otra tercera parte la que tendrá las oportunidades en el mercado laboral. La verdad es que el Banco Santander, con un compromiso directísimo y personal, de verdad, Matías, una cosa extraordinaria, esta reunión que tenemos aquí, pero además ustedes son la empresa que más invierte en educación que yo conozca en el mundo, y he visitado muchos lados de este globo. El gran impulso que ha dado Santander a la movilidad académica y a estos encuentros de rectores ha creado realmente un espacio único para la reflexión, el debate y la concertación. Y desde el espacio iberoamericano del conocimiento estamos comprometidos totalmente con esta agenda. Bueno, voy terminando porque ya me he extendido demasiado, pero quiero decir, para terminar, que el espacio euro-iberoamericano del conocimiento no es un concepto nuevo, aunque la expresión lo sea. Los países ibéricos han sido piedra angular de este espacio a lo largo de los siglos, como lo demostró el rector en su presentación. Salamanca específicamente fue un vértice del rico intercambio de conocimiento entre nuestras dos regiones. Europa y América Latina tienen una relación que va más allá del encuentro entre gobiernos y estados. Es una relación construida por la gente, por las migraciones, por los afectos, por las lenguas, por las colaboraciones académicas, culturales, artísticas, científicas. A mí me preguntan mucho, ¿sabe?,
si el espacio iberoamericano existe? Yo siempre digo que lo que existe es el espacio iberoamericano, que lo que es un invento es la Secretaría General. Porque el espacio iberoamericano no lo inventaron los presidentes, lo creó la gente, de abajo para arriba. Y los presidentes decidieron crear una secretaría para representarlo, para profundizarlo, para apoyarlo. Así que lo que podía desaparecer es la secretaría, pero no el espacio iberoamericano. Así que aquellos pioneros del espacio euroiberoamericano del conocimiento, aquellos frailes que viajaron a las Américas en el siglo XVI y XVII a fundar las primeras universidades del hemisferio occidental, aquellos estudiantes que hace siglos vinieron a formarse en Salamanca, en Valladolid, en Murcia, en Barcelona, ellos han sido los arquitectos y los constructores con todas las generaciones que siguieron del espacio iberoamericano. Y ahora a nosotros nos corresponde darle a nuestro intercambio un paso más allá, con el reconocimiento de titulaciones, con la movilidad académica y de investigación, con la posibilidad de adoptar una certificación común, con la construcción de un espacio que se integra desde la tecnología y con la tecnología. Los retos que plantea la cuarta revolución industrial son abrumadores. Es cierto que los cambios que vienen con la disrupción tecnológica difícilmente puedan controlarse o evadirse, pero sin duda pueden influenciarse, canalizarse y ponerse al servicio del progreso humano. El resultado dependerá de lo que hagamos, de cómo nos insertemos en la construcción de ese nuevo contrato social del que hablábamos en la mañana. La universidad no es y no puede ser ajena al cambio. Si algo atestiguan estas paredes, es la capacidad de adaptarse a transformaciones impresionantes. Yo creo que las universidades iberoamericanas y europeas tienen un rol muy importante que jugar para asegurar que esta era de transformaciones nos lleve a un lugar mejor, para continuar haciendo cierta la promesa de Salmantica Docet. Desde la CEGIP estamos listos para acompañarlos en este proceso de transformación. Nosotros creemos en la sociedad que se concibe y se promueve desde las aulas, que tiene que tener el poder de la razón y, por supuesto, la energía de la juventud. Obrigada, muchas gracias. Muchas gracias, querida Rebeca, por tus palabras inspiradoras, apasionadas, llenas de visión y de entusiasmo por el futuro. En un periodo de tiempo que nos ha hecho a todos cortísimo, has presentado un verdadero programa de lo que deba ser ese espacio euro-iberoamericano y has señalado un conjunto de retos que van desde la Agenda 2030 al reconocimiento de lo que significa la tecnología, a tu énfasis y tu defensa del multilateralismo, la promoción de los valores como la equidad, la concordia y las identidades incluyentes en que nos sentimos todos perfectamente representados. Has señalado un conjunto concreto de retos para los jefes de Estado de la cumbre próxima de Guatemala y creo que para todos nosotros ha sido de extraordinario interés escuchar los aspectos de inspiración y los aspectos de programas concretos que has puesto tan brillantemente encima de la mesa. Dicho lo anterior, y como dentro del programa previsto pues, se abre un turno para quien quisiera hacer uso de la palabra, para hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna puntualización, este es el momento de hacerlos y será cualquier intervención bienvenida. Muchas gracias. Bueno, si no hay ninguna pregunta... sí, perdón, sí, adelante. Mi nombre es Julián Aguilar, de la Universidad Tecnológica de Cancún. Y bueno, primero felicitarles a ambos por estas excelentes presentaciones. Y la pregunta va encaminada hacia el tiempo. Sabemos que todo cambia constantemente y la educación no es la excepción. Y actualmente muchas instituciones educativas, universidades principalmente privadas, pero también algunas públicas, han acortado los periodos de tiempo en la formación de profesionistas. En el caso nuestro, por ejemplo, son cuatrimestres los que se aplican para un periodo, que son 15 semanas efectivas de clase.
lo que se acorta es el tiempo de vacaciones o de periodos de exámenes extraordinarios, etcétera. Pero hay otras universidades que han adoptado también periodos más cortos o solamente 2 días a la semana en clases, etcétera. Esto, ¿cuál es la visión que se tiene para el futuro en términos de calidad educativa? Rector, Rivero, ¿quieres contestar? Sí, desde luego es una pregunta necesaria y generadora de dificultades también en el espacio europeo, puesto que hay asimetrías en este momento en cuanto a la duración de los grados. Es un debate que se ha planteado también en España, pero a nivel europeo, no solo en cuanto a la duración de los periodos dentro de un curso, sino en cuanto a la extensión en número de años de las distintas titulaciones. Bien, va a ser muy difícil llevar a cabo en un plazo medio, corto, una aproximación de los factores temporales de calendarios y de duración de las titulaciones en un espacio tan grande como el iberoamericano. Pero sí se puede avanzar en un reconocimiento de estudios que parta de una consideración modular de los mismos, es decir, una posibilidad de que los cursos realizados y los créditos adquiridos en una universidad, con independencia de la duración o de los factores temporales de la organización de los cursos académicos, puedan dar lugar a reconocimientos en otras universidades. Tendríamos que abrir un debate muy, en fin, que llevaría, pues sería muy profundo, muy extenso y muy complejo sobre cuál es el modelo ideal, que probablemente no conduciría a un resultado único, porque cada tipo de estudios, cada titulación, merece una respuesta distinta a la pregunta sobre cuánto tiene que durar. Pero el elemento modular, es decir, la posibilidad de reconocer las competencias adquiridas y los créditos cursados en distintas universidades con organizaciones temporales diversas también, es una salida, una respuesta a este problema. Muchas gracias, rector. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra intervención? Sí, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Marcelo Di Stefano, soy el secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de las Universidades de las Américas. Entonces, me venía la reflexión del futuro del mundo del trabajo en la Agenda 2019 de la OIT. Vamos a la conferencia del centenario el año que viene y pensaba también que en nuestra agenda tenemos que pensar hacia adentro de la universidad cuál es el futuro del trabajo de los trabajadores docentes y no docentes en nuestras universidades. Entonces, creo que es importante que en nuestra agenda internacional también incorporemos este tema para poder pensar cuál es el futuro del trabajo en nuestras universidades. Gracias. Parece que esta pregunta va dirigida a ti. Creo que es más un comentario, ¿no? Este comentario. Sí, es un comentario precisamente, bueno, en la comisión, como sabes, está representada la sociedad civil, la academia, los sindicatos. Todos estamos a título personal, pero cada quien habla de lo que corresponde. Ha sido muy interesante la discusión realmente, y una de las preocupaciones, no hablo específicamente sobre lo que acabas de decir, pero yo no tengo ninguna duda que lo que dijo hoy Leila Hanna, de que va a haber mucho más empleo de freelancing, de cuenta propia, en el nuevo mundo que se aproxima, y cómo vamos a enfrentar todo el tema de la seguridad social y de la organización de esos trabajadores y de sus condiciones de trabajo, se convierte en un elemento fundamental de lo que tenemos que hacer, y probablemente ningún sector vaya a estar exento de esa posibilidad, ¿no? Entonces, como dije antes, el tema no es solo si se va a crear suficiente empleo, o sea, si va a haber inclusión a través del empleo, sino a qué tipo de empleo nos estamos enfrentando, ¿no? Y si ese empleo, aunque haya trabajo, aunque haya empleo, va a permitirnos mayor cohesión social, como decía hoy el presidente de Portugal, o si el tema de la desigualdad y las fuerzas hacia la desigualdad van a seguir siendo predominantes.
Y ahí hay una discusión muy importante que todos debemos tener, ¿no? Muchas gracias, Rebeca. Había una pregunta en esta zona. Por favor, el micrófono, si lo pueden traer hasta esta zona. Oscar Hipólito, vice-presidente acadêmico da Laureate Brasil. A minha pergunta é uma pergunta para a secretária-geral, é uma pergunta provocativa e futurista. Eu gostaria de saber, é um pouco mais geral do que as duas perguntas que apareceram aí. Gostaria de saber, na sua opinião, qual é o futuro da universidade? Ou, em outras palavras, qual será a universidade do futuro? Una conferencia. Rebeca. Yo los escucho a ustedes para que me contesten esa pregunta. Yo sí creo que va a haber una gran transformación, pero yo confío en la permanencia de las universidades en el futuro. Yo estoy convencida de que todas estas, o sea, estoy convencida de que el aprendizaje depende también de las emociones, del contacto humano, de que nuestro cerebro no aprende en un vacío y en un cuarto cerrado pintado de blanco. Estoy convencida de que hay un tema en la interacción que es insustituible y por eso yo confío en la permanencia de los recintos universitarios y de los recintos educativos. Ahora, creo que habrán muchos cambios en términos de esos recintos, pero no concibo la educación sin el contacto humano, no la concibo. Y yo creo que todo lo que he leído sobre la neurociencia y nuestro cerebro y la forma en que aprendemos, me lo refuerza desde la temprana edad hasta la edad adulta, ¿no? Entonces, por eso digo, la tecnología hay que usarla y esta transformación se hará con la tecnología. Me parece que la resistencia al cambio no nos va a llevar a un lugar mejor, pero estoy convencida de que esta descripción de un futuro donde todos estemos aislados y donde las relaciones humanas sean menos importantes, marginales, ¿no? No tiene en este momento, por lo menos en el desarrollo de nuestra humanidad, de nuestra concepción como seres humanos, no tiene mucho asidero todavía en la realidad, ¿no? Le cuento, si me permiten, le cuento un ejemplo, ¿no? En términos del desarrollo de las habilidades cognitivas en los niños, ¿no? Hoy en día, entre los 0 y los 2 años, lo más importante es hablarles y leerles. Y no es oír hablar, es la interacción en el lenguaje, ¿no? Y es la interacción en el lenguaje con alguien, sea su madre, sea su padre, sea alguien de su familia, y eso no es sustituible, ¿no? Para el desarrollo intelectual, para el desarrollo cognitivo. Se han hecho estudios muy serios y muy profundos sobre nuestra capacidad de aprendizaje y a qué se debe. Y en todos ellos, el tema humano, el tema emocional, es un elemento fundamental. Muchas gracias. Tenemos tiempo todavía para una intervención, máximo 2, porque nos espera el concierto en el convento de San Esteban y no convendría retrasar mucho, ¿no? Entiendo, rector, pero tenemos, creo, 2 palabras pedidas con antelación aquí. El micrófono, por favor, y una más, perfectamente, muy bien. Tenemos entonces, si les parece, 2 intervenciones, 2 preguntas, 2 intervenciones adicionales antes de dar por concluida esta sesión. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes, a la Universidad de Salamanca, a Universia, al Banco Santander y a todos aquí por esta magnífica reunión de todas estas universidades iberoamericanas. Y muchas gracias en especial al rector de Salamanca por mencionar el centenario de la Reforma Universitaria de Córdoba. Y yo coincido con el rector de la Universidad de Salamanca que
el mecanismo de integración más simple y una manera de empezar a conocernos entre las universidades es el reconocimiento de los trayectos, de los créditos, que hoy tienen valor de per se, porque cuando estamos hablando del futuro de las universidades, yo creo que las universidades van a seguir por muchísimo tiempo. Lo que no creo que sigan es la estructura tradicional de carreras, excepto con algunas excepciones. Y además, con respecto a los trabajadores de la educación, yo creo que cada día van a tener más trabajo porque la educación superior tiene que llegar a todos los sectores de la sociedad hoy día, como hace 30 años necesitábamos la educación media. Pero claro, no pueden los trabajadores que trabajan full time o las personas que viven, hoy hablábamos por qué armar otros sistemas de educación si hay universidades en cada provincia. Bueno, en mi país hay provincias que entre una ciudad y otra hay 1.500 kilómetros y en el medio hay gente. Entonces, hay que buscar mecanismos alternativos. Hay 2 generaciones, acá lo tengo al lado a un rector que me dice que tiene de una universidad nueva que tiene 2 cortes, que entran jóvenes de 17, 18 años y gente de 40 años al mismo tiempo a la universidad. Y en muchas universidades de países más desarrollados, incluso en Estados Unidos, si contamos los community college, el promedio de edad está yendo para esa edad. Entonces, sí vamos a estar las universidades, podemos estar como algunas otras instituciones que languidecen por mucho tiempo y hay otros mecanismos, hoy hablaban del Uber de las universidades, porque la gente va a decidir ir a donde estén, donde hagan falta, pero yo creo que con el sistema de créditos, como decía, vamos a tener mucho más trabajo y es la manera más fácil de entrar a integrarnos entre los sistemas. Primero nacionales, que ya lo estamos haciendo en Argentina, y latinoamericanos, y cruzando el charco. Muchas gracias. Sí, pues coincido plenamente con la observación del rector de Córdoba. Luego, estos días estamos multiplicando nuestros convenios de doble titulación en grado, máster, doctorado. Hay muchas vías de colaboración y el reconocimiento mutuo. Después hay experiencias fantásticas, tanto en Europa como en Iberoamérica, de ofertas académicas interuniversitarias, ¿no? Estaba recordando ahora la primera experiencia de máster universitario oficial interuniversitario europeo se está desarrollando aquí en Salamanca para formar a los funcionarios de fronteras de la Unión Europea. Es una experiencia de colaboración, pero no todo tiene por qué desarrollarse a través de títulos compartidos, de títulos conjuntos, de dobles titulaciones. Los universitarios del presente quieren comenzar sus estudios en España o Argentina o Colombia, tener una experiencia en otro país y luego visitar otro, y si tienen un espacio de movilidad y tienen fuentes de financiación que les permitan aprovechar esas oportunidades, han de poder beneficiarse, como decía la secretaria general, de la experiencia humana de vivir distintas sociedades, distintos modelos. Y no olvidemos algo muy importante que ha sido clave en la construcción de Europa, que es que esa comunicación de jóvenes que pasan tiempos sucesivos en distintos lugares previene los conflictos y multiplica las relaciones humanas en todas sus facetas. Es decir, esto no solo es una cuestión de universidad, de educación, esto es una cuestión de aproximación de las sociedades, ¿no? De construcción de una verdadera comunidad global. Entonces, esos reconocimientos, esos sistemas de créditos y esas movilidades, lo que están haciendo es construir una comunidad global en la que va a haber muchos más intercambios de todo tipo, ¿no? Y eso pues es lo que preconizaba Francisco de Vitoria en el siglo XVI, el derecho de los seres humanos a comunicarse, ¿no? La dignidad de todas las personas y el derecho de los seres humanos a comunicarse. Y necesitamos los instrumentos técnicos, los créditos, las dobles titulaciones, todo lo que podamos utilizar. Muchas gracias, rector. ¿Una intervención más?
Ahí sí que lleva tiempo ya. Perdón, disculpe el retraso. No problema. Muy bien. Mi nombre es Cristian Schmitz, de la Universidad Católica de Concepción, Chile. Primeramente, un privilegio estar acá entre tantas mentes pensantes y se ven los resultados ya. Tenía una pregunta tanto para la secretaria general como el magnífico rector, anfitrión de esta magnífica universidad. En el día a día experimentamos un dilema. Experimentamos, por un lado, los requerimientos de la toma de decisión ejecutiva y rápida a fin de adaptarnos a los cambios. Y sin embargo, nos enfrentamos que los procesos de toma de decisión tienen que ser participativos, tienen que comprometer los distintos estamentos de la comunidad universitaria. Entonces, ¿cómo conciliamos esos dos contrapuntos? ¿Cómo logramos resolver este trade-off? Una pregunta bien concreta. Rebeca. Yo me preguntaba lo mismo cuando estaba en el gobierno. No, yo creo que usted tiene razón, pero yo creo que parte de ese trade-off se da porque no hicimos el trabajo antes. O sea, porque el tiempo se nos vino encima, ¿no? Y tenemos que tratar de crear algún espacio que nos permita el diálogo y el consenso necesario para las reformas, pero también la reflexión anterior, que tiene que estar en la base de nuestro propio liderazgo. Yo le digo con toda sinceridad, cuando yo llegué al gobierno, lo único que hicimos fue lo que pensamos antes de llegar al gobierno. Lo que no pensamos antes de llegar al gobierno no lo pudimos hacer, porque no da tiempo de hacer los consensos, de armar las propuestas, ¿no? Entonces, tienen que crearse los procesos necesarios para que alguien piense, ¿no? Y el día a día no consuma, porque eso es lo que nos pasa en el gobierno y eso es lo que nos pasa en cualquier organización, ¿no? Entonces, hay que crear los espacios y los equipos. No todos pueden estar dedicados al día a día y no todos pueden estar dedicados a pensar todo el tiempo. Pero yo creo que hay que lograr compatibilizar eso que decía antes, o sea, que llegue un momento en que el corto y el largo plazo sí comiencen al mismo tiempo, ¿no? Y yo se lo digo con sinceridad, lo que planeamos en la época de las elecciones, cuando hicimos las cosas y nos dimos tiempo para pensar y para programáticamente profundizar, lo hicimos. Hicimos la reforma de salud, pero lo que no pensamos, no pudimos hacerlo, porque efectivamente el tiempo nos comió. Y yo creo que debe ser muy similar en las universidades. Esa sería mi contribución. El rector nos va a dar su visión desde las universidades. Bien, es un tema clásico este de la gobernanza y cómo mantener una universidad democrática, que es un valor muy importante con participación de todos los sectores. Esto hay que protegerlo porque es una de nuestras principales características y al mismo tiempo responder rápido a las demandas de adaptación al entorno, ¿no? Yo creo que necesitamos órganos de gobierno y toma de decisiones que sean verdaderamente ágiles y efectivos, porque hay un cambio en el tiempo respecto del pasado, que es la velocidad de la respuesta. Las circunstancias del entorno exigen una respuesta más rápida. Siempre ha habido una organización de las instituciones, de forma que hay órganos deliberativos y otros ejecutivos, pero el tiempo del que disponen ahora los órganos colegiados pues es mucho menos del que disponían antes. Entonces hay que buscar un equilibrio en el que la participación democrática y también la de la sociedad en el gobierno de las universidades se plantee en clave de rendición de cuentas y la atribución de las funciones ejecutivas a partir de unas planificaciones estratégicas en las que ha de participar toda la comunidad universitaria, se encomiende a órganos que actúen de forma mucho más efectiva con la legitimidad correspondiente. Bien, lo que ocurre es que hemos mantenido demasiado tiempo en la mayor parte de las universidades estructuras de decisión que son del siglo pasado, cuando los ritmos del siglo presente y las exigencias de realización de nuestras funciones clásicas pues se han incrementado de forma notable, pero
Yo pienso que sería un error lograr esa efectividad y esa agilidad que necesitamos a costa de menoscabar el principio democrático. Hay que buscar un nuevo equilibrio entre el principio democrático y la participación y la necesaria efectividad, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Pues es un tema de debate fantástico, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos mecanismos, ¿no? La transparencia, la posibilidad de informar mucho mejor sobre todo lo que hacemos a las comunidades universitarias con instituciones de gobierno abierto que solo ahora empiezan a ensayarse. Si todo el mundo puede ver perfectamente lo que está ocurriendo dentro de la administración universitaria, no es necesario que en los órganos formales de toma de decisiones existan pues, ni los mismos tiempos ni las mismas integraciones de participación, ¿no? La rendición de cuentas es en gran medida la respuesta y mucha más efectividad. Sí. Muchas gracias, rector. Da lugar a una última intervención. Muchas gracias. Soy Roberto Escalante, secretario general de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, por sus siglas UDUAL. Muchas gracias a secretaria Rebeca Grinspan, al rector, por esta magnífica presentación. Poner a dos continentes, académicamente hablando, es una tarea compleja, sin duda. Y creo que hay una variedad de actores que tendrán que participar en esta tarea. Los gobiernos, las instituciones multilaterales, pero creo que particularmente en el caso de América Latina, las universidades van a tener que jugar un papel muy importante, particularmente en el caso de sus rectores. Como creo que ustedes conocen, el tema de la autonomía universitaria es un tema realmente de gran arraigo en las universidades, y creo que si no contamos con la participación protagónica de quienes toman finalmente las decisiones acerca de con quién me alío y con quién no me alío en los procesos académicos, probablemente la tarea va a ser más complicada. Quería solamente expresar esa preocupación. ¿Un comentario? No, yo estoy de acuerdo. Una de las cosas que yo aprendí de Santander Universidades es que pudieron hacer la movilidad porque involucraron a los que la hacían, que eran las universidades y los rectores, ¿no? Nosotros tenemos el aval de los ministros de educación, se los presentamos a ellos, pero de ahí en adelante, con quien hemos trabajado, es con las universidades, ¿no? Así que yo estoy básicamente de acuerdo. La autonomía universitaria es una de las garantías que explican el progreso de nuestras sociedades. No hubiéramos llegado hasta aquí si no hubieran existido oasis de libre pensamiento, de libre creación de conocimiento, espacios de debate para la democracia en los tiempos oscuros de los autoritarismos. Cuántas reformas han sido propiciadas desde dentro de la universidad, ¿no? Y en este Paraninfo, precisamente, pues hablar de autonomía universitaria es hablar de un principio que tomamos muy en serio, así que, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Con estas palabras, pues vamos a dar término a esta sesión que ha sido por muchos...